Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí de nuevo para compartir un ratito juntos. Espero que estén teniendo un día genial, y si no, pues vamos a intentar mejorarlo con este vídeo que les traigo hoy. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de uno de los actores turcos más populares del momento, Kerem Bürsin. Pero no vamos a repasar su filmografía, ni a hablar de sus proyectos futuros. Hoy vamos a ir un poco más allá, a intentar descubrir un lado más íntimo y personal de Kerem. Vamos a intentar descubrir quién es esa persona, ese ser, ese tesoro que Kerem Bürsin atesora con más cariño. ¿Intrigados? Yo sé que sí. Antes de que nos metamos de lleno en el tema, me gustaría pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido sobre series turcas, actores y actrices que nos roban el corazón, anímense a suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo que siempre les traeré contenido interesante y entretenido. Y si ya son parte de esta comunidad, pues muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Bien, ahora sí, vayamos al grano. Kerem Bürsin, un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento. Un hombre guapo, talentoso, carismático, y sobre todo, muy reservado cuando se trata de su vida privada. Sabemos que le gusta mantener ciertos aspectos de su intimidad alejados del foco mediático, y eso, en mi opinión, le hace aún más interesante. Por supuesto, todos conocemos su carrera. Desde sus inicios en Estados Unidos hasta su salto a la fama en Turquía con series como Şeref Meselesi, y por supuesto, la inolvidable Sen Kalkam, que lo catapultó a la fama internacional y lo convirtió en un ícono para millones de fans alrededor del mundo. Hemos visto sus romances, sus proyectos profesionales, sus viajes, pero ¿quién ocupa el lugar más especial en su corazón? Esta es una pregunta que muchos se han hecho y a la que no es fácil encontrar una respuesta directa. Kerem es muy cauteloso con lo que comparte y prefiere mantener su vida personal alejada de los tabloides. Pero analizando sus entrevistas, sus publicaciones en redes sociales y sobre todo, observando sus gestos y actitudes, podemos empezar a dibujar un retrato de lo que realmente valora. No creo que haya una sola respuesta correcta a esta pregunta. Creo que hay varios seres preciados en la vida de Kerem Bürsin. Y no hablo necesariamente de una pareja romántica. Hablo de personas, de relaciones, de cosas que le dan sentido a su vida, y lo hacen ser quien es. En primer lugar, creo que es fundamental mencionar a su familia. Kerem ha hablado en varias ocasiones de la importancia que tiene su familia en su vida. De hecho, durante un tiempo vivió con sus padres y su hermana en Estados Unidos, después de pasar muchos años viviendo en diferentes países debido al trabajo de su padre. Esa experiencia de vivir en diferentes culturas y adaptarse a diferentes entornos, sin duda, lo marcó profundamente y lo convirtió en la persona abierta y tolerante que es hoy. Aunque no suele compartir muchas fotos de su familia en redes sociales, es evidente el cariño y el respeto que siente por ellos. Ha dicho que su familia es su roca, su apoyo incondicional, y que siempre están ahí para él, en los buenos y en los malos momentos. Creo que la conexión que tiene con su familia es uno de los pilares fundamentales de su vida, y que ellos ocupan un lugar muy especial en su corazón. Y no solo por el hecho de ser su familia, sino por todo lo que han significado en su desarrollo como persona. Su padre, un hombre de negocios que lo llevó a recorrer el mundo, le inculcó una visión amplia y cosmopolita. Su madre, siempre presente y cariñosa, le brindó la seguridad y el amor necesarios para crecer con confianza. Y su hermana, su compañera de aventuras y confidente, ha sido su apoyo incondicional a lo largo de los años. La familia de Kerem no es la típica familia tradicional. Su constante movimiento adaptándose a nuevas culturas y aprendiendo nuevos idiomas, los unió de una manera muy especial. Él mismo ha reconocido que esa experiencia lo hizo más adaptable, más abierto a nuevas ideas y más comprensivo con las diferentes perspectivas del mundo. Creo que esa capacidad de adaptación es una de las claves de su éxito, tanto en su vida personal como profesional. En segundo lugar, creo que sus amigos también son muy importantes para él. Kerem parece tener un círculo de amigos muy sólido, con los que comparte aficiones, viajes y momentos de diversión. Se le ha visto con frecuencia con sus amigos de la infancia, con los que mantiene una relación desde hace muchos años. Esto demuestra que valora la amistad y que es leal a las personas que han estado a su lado desde siempre.
Esos amigos que conoció en sus años de colegio, en sus primeros trabajos, en sus viajes por el mundo. Son el refugio al que siempre puede volver, el lugar donde se siente aceptado y querido tal como es, sin importar su fama o su éxito. En varias entrevistas ha comentado que sus amigos son como su familia elegida, y que confía plenamente en ellos. Es evidente que disfruta mucho de su compañía y que se siente arropado por ellos. Creo que la amistad es un valor muy importante para Kerem, y que sus amigos ocupan un lugar muy importante en su vida. Porque al fin y al cabo, la fama puede ser efímera, el éxito puede ser variable, pero la verdadera amistad perdura a través del tiempo y las circunstancias. Él lo sabe y por eso la valora tanto. Pero no solo su familia y sus amigos son importantes para él. Creo que hay otra persona, o mejor dicho otro ser, que ocupa un lugar muy especial en su corazón, él mismo. Sí, suena un poco egoísta, pero déjenme explicarme. Kerem parece ser una persona muy consciente de sí misma, que se conoce bien y que se acepta tal como es. Ha hablado abiertamente de sus inseguridades y de sus miedos, pero también de sus fortalezas y de sus sueños. Se preocupa por su bienestar físico y mental, y dedica tiempo a cuidarse y a hacer cosas que le hacen feliz. Y esto es crucial, porque en un mundo tan exigente y competitivo como el del espectáculo, es fácil perderse a uno mismo. Es fácil dejarse llevar por las presiones, por las expectativas, por la necesidad de complacer a los demás. Pero Kerem parece haber encontrado un equilibrio entre su vida pública y su vida privada, entre su carrera profesional y su bienestar personal. Creo que esta conexión consigo mismo es fundamental para su éxito y para su felicidad. Porque para poder amar a los demás, primero hay que amarse a uno mismo. Y Kerem parece haber aprendido esta lección muy bien. Se respeta, se valora y se cuida. Y eso se nota en su actitud, en su forma de ser y en su forma de relacionarse con los demás. No se deja llevar por los halagos ni se derrumba ante las críticas. Se mantiene fiel a sus principios y a sus valores, y eso lo hace aún más admirable. Además, creo que su pasión por el trabajo, por la actuación, también ocupa un lugar muy importante en su vida. Kerem es un actor muy dedicado, que se toma muy en serio su trabajo. Se prepara a fondo para cada papel, investiga, se documenta y se esfuerza por dar lo mejor de sí mismo. No se conforma con hacer un buen trabajo, sino que busca la excelencia en cada proyecto que emprende. Y eso se nota en la calidad de sus interpretaciones, en la forma en que da vida a sus personajes, en la manera en que conecta con el público. Se nota que disfruta mucho de lo que hace y que le apasiona contar historias y conectar con el público a través de sus personajes. Creo que la actuación es una forma de expresión para él, una manera de dar rienda suelta a su creatividad y de conectar con sus emociones. Y esa pasión, ese amor por su trabajo, también lo convierte en un ser valioso y digno de admiración. Porque no se trata solo de ser un buen actor, sino de ser un artista comprometido con su trabajo, que busca transmitir algo más que entretenimiento, que busca inspirar, emocionar y conectar con el público a un nivel más profundo. Y por supuesto, no podemos olvidar a sus fans. Kerem es muy agradecido con el apoyo y el cariño que recibe de sus fans de todo el mundo. A menudo interactúa con ellos en redes sociales, responde a sus mensajes y se toma fotos con ellos cuando se los encuentra por la calle. Es consciente del impacto que tiene en la vida de muchas personas, y se esfuerza por ser un buen ejemplo a seguir. Es consciente de que su éxito se debe en gran parte al apoyo de sus fans, y se esfuerza por corresponder a ese cariño de la mejor manera posible. Creo que valora mucho la conexión que tiene con sus fans, y que se siente agradecido por tenerlos en su vida. Aunque no los conozca personalmente a todos, sabe que están ahí, apoyándolo y animándolo en cada paso que da. Y no solo se limita a agradecerles su apoyo, sino que también se preocupa por ellos, por sus inquietudes, por sus problemas. Intenta ser una voz para aquellos que no la tienen, y utiliza su plataforma para promover causas sociales y defender los derechos de los más vulnerables. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿quién es la persona más importante en la vida de Kerem Bürsin? Es difícil dar una respuesta definitiva, pero creo que hay un factor común que une a todas estas personas y cosas que hemos mencionado, la autenticidad. Kerem valora la autenticidad por encima de todo. Busca relaciones auténticas, amistades sinceras, un trabajo que le permita ser el mismo y unos fans que lo aprecien por lo que es, no por lo que aparenta. En resumen, creo que hay varios seres preciados en la vida de Kerem Bürsin. Su familia, sus amigos, él mismo, su trabajo y sus fans.
Todos ellos ocupan un lugar muy especial en su corazón y contribuyen a hacerlo ser quien es. Y quizás la persona más importante en su vida no sea una sola, sino la suma de todas ellas, la red de relaciones que lo sostienen y le dan sentido a su existencia. Y aunque no podamos saber con certeza quién es la persona más importante en su vida, creo que podemos intuir que se trata de una persona que lo ama incondicionalmente, que lo apoya en todo lo que hace y que lo hace sentir feliz y completo. Y eso, al final, es lo que realmente importa. No importa si es su pareja, su madre, su mejor amigo o incluso él mismo. Lo importante es que esa persona le aporte paz, alegría y le ayude a ser la mejor versión de sí mismo. Además, creo que es importante destacar que Kerem es una persona en constante evolución. No se conforma con lo que ha logrado, sino que siempre busca nuevos desafíos, nuevas oportunidades para crecer y aprender. Se interesa por diferentes temas desde la historia hasta la ciencia, y siempre está dispuesto a ampliar sus conocimientos y a compartir sus ideas con los demás. Esta inquietud intelectual es otra de las cualidades que lo hacen tan atractivo y admirable. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante conocer un poco más sobre el lado más íntimo de Kerem Bürsin. He intentado profundizar un poco más en su personalidad, en sus valores y en las cosas que realmente importan en su vida. Espero haber logrado transmitirles una imagen más completa y humana de este talentoso actor. Quería agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su tiempo y su atención son muy valiosos para mí. Espero que este análisis haya sido de su agrado y que les haya dado una perspectiva diferente sobre este talentoso actor. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Creen que hay alguna otra persona o cosa que sea especialmente importante para Kerem Bürsin? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Podemos debatir sobre sus películas favoritas, sobre sus proyectos futuros, sobre sus opiniones personales. Me interesa saber qué piensan y cómo ven a Kerem Bürsin. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem Bürsin. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que subo contenido nuevo cada semana. Estoy preparando nuevos análisis de otros actores y actrices turcas, reseñas de series y películas, y mucho más contenido interesante para ustedes. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, nunca dejen de soñar.